nosotros venimos, venimos discutiendo, digamos, desde la semana pasada ya, o la anterior, no me acuerdo, sobre cómo incorporar, ¿sí?, cierta problematización que hace específicamente dos criterios o dos marcos, digamos, en los que ponemos o queremos poner por ahí el pensamiento dialéctico, que es la dialéctica del reconocimiento, ¿no?, y la dialéctica histórica, cómo, digamos, ese ejercicio, ¿sí?, nos puede dar ciertas coordenadas, como decimos otra vez, para pensar en los hechos políticos que tenemos y cómo estos hechos, digamos, por ahí pueden ser desplegados ahora con un nuevo marco de análisis. Es decir, bueno, la dialéctica del reconocimiento, digamos, pensar la subjetividad, pensar al sujeto, pensar los modos en que el sujeto, digamos, se enfrenta en el mundo de un modo nunca inocente, sino cargado, digamos, de elementos, nos tiene que hacer pensar que el hecho político que nosotros estemos, digamos, analizando o advirtiendo, ¿sí?, dispone necesariamente, disponer es ubicar, ¿sí?, a los sujetos de ese hecho de acuerdo a ciertas lógicas, ¿no? Como yo les puse ahí en ese ejemplo, digamos, en video y en audio, ¿no? Así, bueno, el sujeto, digamos, heterosexual, blanco, occidental, ¿sí?, ya, digamos, participando de una manifestación u oponiéndose a una manifestación de una persona trans, ¿sí?, ya, digamos, supone que ese sujeto tiene un marco de reconocimiento y el otro tiene el suyo, es decir, se identifica como sujeto, identifica, digamos, su mundo, ¿no?, en ciertas lógicas del género, en ciertas lógicas económicas, en ciertas lógicas culturales, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso ofrece un marco en el cual, digamos, un hecho es posible. Un hecho no sería posible si no hay sujetos y marcos de reconocimiento, ¿no? Entonces creo que la dialéctica, en general el pensamiento, digamos, dialéctico, lo venimos diciendo desde el principio, pero también ofrece, digamos, la posibilidad de problematizar un hecho, ¿sí?, sacarlo de su ingenuidad y dar ciertos atisbos que por ahí se nos pasaban de largo, ¿no? Identificando los sujetos, identificando las tramas, identificando los momentos, digamos, los que se desarrolla la lógica, digamos, política, la lógica social, la lógica humana. Y me parece, digo, que tiene visos tanto lo que vimos la semana pasada con Jorge Alemán y pensar, digamos, en la fábrica de subjetividades, como dice él, cómo, digamos, pensar a partir, digamos, de una estrategia de negación, ¿no?, que es lo que Mayra nos va a explicar un poquito, nos ofrece, vuelvo a decir, tal vez, lo pongo siempre en el tal vez, nos puede ofrecer elementos, ¿no?, para detectar cosas que no habíamos detectado en nuestro hecho, ¿sí? Mayra, vos tenés ahí preparado, si querías pasarnos ahí una Dale, escena, o querés que, bueno, probá vos si querés. yo pruebo y cualquier cosa te aviso. Lo único que Dale. cuando empiece a presentar seguramente voy a dejar de... ¿por qué no me deja aquí? Como moderadora, capaz que tengas más acceso. Puede ser ventana. Bueno, voy a compartir toda la pantalla. Van a ver un cachito. Se ve, está en blanco. Ahora está en blanco, sí. Dale, bueno, bárbaro. No, ahí por ahí yo los dejé de ver, así que cualquier cosa me preguntan. Por ahí lo que yo el año pasado también lo intentamos hacer con el Santi en la materia, es que en el proceso por ahí de lo dialéctico, yo lo utilicé para escribir mi trabajo final de licenciatura. Y justamente esto del modelo dialéctico del reconocimiento, a mí también me sirvió mucho retroalimentarlo con la cuestión de el modelo dialéctico de lo que se dice de la totalidad o de las posiciones o de la historicidad, que es un poco lo que yo quería contarles, pero más o menos era un ejemplo para poder como estipular, en realidad en la dialéctica, no sé si sería lo correcto decirlo, pero estipular un método o un paso a paso, entre comillas, de cómo poder aplicar en la parte práctica al momento de analizar un hecho, esto que justamente es un método para comprender la realidad, ¿no? Pero una realidad que está en constante movimiento, eso que por ahí decía el Santi al principio, le decía a la ASU,
que está bueno las declaraciones, tenerlas ahí siempre en el tintero, porque justamente esta realidad en movimiento lo que hace justamente es darle ese carácter dialéctico, ¿no? De que uno siempre está necesitando las cuestiones de la realidad concreta hoy y también va a ir hacia atrás, va a ir pasitos hacia atrás y va a desentramar un montón de hechos. Entonces, bueno, yo utilicé esta dialéctica, ¿no? Desde la totalidad, que tiene todo que ver con la dialéctica del reconocimiento, pero bueno, tiene ahí como unos pasos que yo decía que en el momento de la aplicación va a haber como tres momentos. Un momento de abstracto, oposición, que le va a decir Hegel también cuando le habla de la dialéctica del reconocimiento, que habla de un momento de conciencia, ¿no? Para pasar a un momento de eso que decía el Santi, de negación de ese abstracto, de negación de esa posición, que ya vamos a ver de qué se trata un poco, que sería como el momento de la autoconciencia, en el momento de la dialéctica de reconocimiento, y después un tercer momento de doble negación, o sea, de negar la negación anterior, que negó ese abstracto, ¿no? Que sería como el momento de la razón, un momento más del concepto, un último momento para establecer justamente, a mí no me gusta decirlo, pero los contrarios o las contraposiciones o lo que yo veo que ya negué de ese abstracto, volver a negarlo para poder ir estableciendo conclusiones. Eso en términos teóricos por ahí es justamente súper abstracto o medio complejo. Por eso yo le decía hoy al Santi, a modo de discípula de esos cuadros impresionantes, intenté hacer un cuadrito justamente con el ejemplo que había escrito, que fue de un hecho que sucedió el año pasado, que fue el voto joven. Bien, el voto joven en las elecciones de las PASO, que fueron en agosto, el 11 de agosto de 2019, que yo lo tomé como el hecho, ¿no? El hecho que yo quise analizar en ese momento a partir de esta metodología dialéctica. Entonces hice ese primer paso, ¿no? Ese hecho lo enmarqué justamente en el primer, entre comillas, primer paso, no me ven, por eso les voy diciendo lo que voy haciendo, que fue la posición, ¿no? Que es preguntarle al hecho eh, qué es lo que yo en realidad estoy queriendo analizar de este hecho político, ¿no? Además de tener que obviamente explicar por qué digo yo que eso es un hecho en el ámbito de las disputas de poder, ¿no? Bueno, en este caso fue una elección, fue un momento del sistema institucional, pero también qué es el voto joven. Entonces, a partir de ahí, en ese primer momento de abstracto de la dialéctica, de esta posición, yo lo que hago, o lo que se hace por lo general para poder tener un método por ahí un poco más ordenado, es justamente decir qué es el hecho al que yo me estoy enfrentando para analizar. Entonces yo busqué, bueno, es una ley de tal año, en tal artículo, en ese artículo dicen que los jóvenes mayores de 16 años hasta los 18 tienen la posibilidad de dirigirse a las urnas para votar en determinadas y determinadas elecciones, etcétera, etcétera. Lo que yo hago fue caracterizar ese hecho que yo elegí, que fue a partir de la reforma de la ley ciudadana. Entonces es como que en la dialéctica el primer momento de posición, ese momento de conciencia, diría la dialéctica del reconocimiento, es un momento de objetivación. Es el momento en el que yo digo, este hecho es un dato concreto y objetivo de la realidad que yo quiero empezar a analizar, a estudiar en el marco de la dialéctica y del análisis político. Para después irnos a otra cosa que va a englobar esa posición y que va a enmarcar el hecho, que sería como el segundo momento de la dialéctica, es negar ese abstracto, negarlo. ¿Y negarlo qué quiere decir? Y bueno, empezar a ponerlo en contexto, historizarlo, comentar los procesos que llevaron a que hubiese una ley 26.774 en tal año, en tal artículo. ¿Por qué ese es el momento de negación? Y porque yo estoy diciendo que no es solamente un abstracto en el mundo ese hecho, sino que es producto de un montón de cosas. Entonces yo ahí prácticamente, ¿qué es lo que más o menos busqué? Y bueno, que nosotros venimos de una tradición constitucionalista, de lo que se llamó el liberalismo político, que a partir del siglo XVIII se estableció
en tales y tales países, puedo renombrar, obviamente uno entreteje hacia atrás, pero pone límites desde dónde va a entretejer, porque la historia podría ser infinita, ¿no? Y no podemos agregar todo. Pero digo, bueno, a mí me pareció interesante en ese momento decir, bueno, nosotros tenemos una constitución, esa constitución establece leyes y esas leyes responden a un modelo de Estado que viene de una tradición del liberalismo político, de las constituciones estadounidenses, de las constituciones de Francia, etcétera, etcétera, que en el siglo XX se tradujeron en, por ejemplo, dos leyes importantes, como fue la ley Sáenz-Peña de 1916, ¿no? Del voto universal, secreto, obligatorio, de la ley de sufragio femenino, ¿no? Como contar una tradición de procesos democráticos, donde yo puedo establecer lo que pasó en la última dictadura militar, cuáles fueron las reivindicaciones del 83 con el retorno a la democracia. Entonces yo lo que hago es poner en contexto dialécticamente con todo el movimiento de realidad que hubo, ese voto joven, ¿no? Ese proceso, esa ley, esa reforma, ¿no? que está acá de ley ciudadana, que en realidad está enmarcada en todo esto que ya en algún momento de, por ejemplo, la historia en Argentina, sucedió y que habla de cuál es el proceso democrático, que tiene que ver un montón que ver con esta idea y esta tradición política y demás. ¿Esa contextualización para qué nos sirve? Para enmarcar en un tercer momento a esa negación de la negación, ¿no? Que es volver a retomar el hecho del voto joven, ¿no? En lo que está sucediendo como hecho político, que fue un conflicto en el empadronamiento, ¿bien? De aquellos jóvenes y aquellas jóvenes que quisieron empadronarse y quisieron ir a votar ese 11 de agosto y que no pudieron, ¿bien? No pudieron por determinadas situaciones. Entonces, ¿qué hago yo para negar esa negación, ese proceso de historicidad para llegar a lo que sucede con ese hecho, ¿no? Es ahí sí empezar a buscar declaraciones, notas, manifiestos, justo acá, a ver si, ahí está, notas, manifiestos, cosas que sucedieron en ese momento por parte de los y las jóvenes, cuáles eran sus reclamos, ¿bien? Y a su vez enmarcarlo en qué políticas públicas había en ese momento, qué decisiones gubernamentales muestran las características, porque sabemos que en el 2011 había un gobierno que tenía determinadas características, pero en el 2012, cuando se dicta esta ley, esta reforma ciudadana del voto joven, las características gubernamentales de la conducción de Argentina eran distintas, por lo tanto, a pesar de tener una tradición histórica de constitucionalismos liberales, las políticas públicas a nosotros, por ejemplo, nos dan una idea de cuáles eran las disputas que se establecían, cuáles eran los intereses en disputa que se establecían al momento de declarar esta ley y cuáles eran las que tenían quizá los gobiernos en el 2019 cuando estaban las elecciones de las PASO. Entonces yo lo que empiezo es a describir y contraponer, digo acá abajo, al caso anterior, a esta negación, ¿no? A este proceso historizado de ese hecho, lo que sucedió y por qué sucedió. Yo ahí podría decir un montón de cosas, podría decir que en el 2012 el modelo de gobierno que había en el país estableció políticas públicas del divorcio express, podría decir que generó, no sé, en cuestiones de situaciones civiles y cívicas, el derecho al matrimonio igualitario, la identidad de género, ¿no? Que tienen una perspectiva de políticas públicas orientadas a determinados intereses, y podría decir políticas públicas que sucedieron en el gobierno, en los últimos gobiernos entre el 2015 y el 2019, que podría ser este conflicto de empadronamiento, pero que también podría ser un ajuste en jubilaciones, podría ir determinando a través de esas políticas públicas objetivas que sucedieron, cuáles eran por ahí los momentos en los cuales llegamos a anticipar a que este voto joven, a que esta conflictividad del empadronamiento se diera y por qué se dio y cómo sucedió lo que se sucedió. Una vez que yo pude por ahí encontrar todos estos elementos, que no es que van uno
uno primero que el otro, pero que se van retroalimentando unos con otros, puedo sacar conclusiones provisorias, pongo yo. ¿Por qué conclusiones provisorias? Porque seguramente futuros hechos puedan modificarse, en primera instancia porque quizás alguien puede venir a discutir esas conclusiones que nosotros podemos establecer en el análisis, pero también porque se pueden ir modificando los sucesos, ¿no?, de la historia y de la realidad. Pero a mí me sirvió mucho por ahí ponerlo en este cuadro, que yo en realidad siempre lo había desarrollado de manera escrita, porque en realidad se demuestra, digamos, visualmente cómo ese hecho, ese abstracto, ¿no?, queda enmarcado y englobado en todo un proceso de análisis que es metodológico y que muestra y determina un montón de variables en movimiento que nos pueden proveer, bueno, básicamente de eso, ¿no?, de las conclusiones que nosotros queremos llegar al análisis. Era cortito, yo no sé si voy a volver. Yo le decía al Santi el año pasado ya también, y me parece ahora este año más importante, que por ahí establecer como algunos puntos o algunos criterios o algún paso a paso, a modo de receta, siempre como que a mí al menos me es útil, ¿no? Porque esto que uno dice, por ahí uno se va por las ramas y quiere como enmarcar todo, entonces a mí en términos de la dialéctica, además, me sirven como estos momentos, ¿no? En el momento del análisis, en el momento del movimiento de la realidad, también para ir enmarcando o ir por ahí haciendo suturas, dice el Santi, o cosiendo con otros aspectos del análisis. Por ejemplo, yo en mi trabajo de licenciatura, además de usar la dialéctica, usé la biopolítica, que no te preocupes, Pame, que ya vamos a llegar, pero que está buenísimo porque no es que son algo que están enfrentados o que no se pueden ir entrelazando. Ahora, tenerlo ordenado también te ordena a vos cuándo es el momento, ¿no? Cuando es el momento de decir, bueno, este es mi método de trabajo y yo acá voy como poniendo estos condimentos para llegar a mis conclusiones. Y está bueno porque es como, bueno, a partir de este hecho que está, no sé, puede estar en el diario, puede estar en la tele, puede estar en una novela, puede estar un hecho que obviamente sea de lo político, bueno, yo empiezo a trabajarlo y a masticarlo porque sé que lo que me viene en este momento debería ser esto, en la dialéctica, ¿no? Y a mí me ordena mucho. De hecho, es lo que más me ordena de todo. Ahora que estoy también encarando un proyecto, es lo que dentro de todo más me ordena. Y por ahí me hubiese venido muy bien cuando curse la carrera que alguien me lo hubiese dicho. Y bueno, el Santi me lo dijo, así que estuvo bueno. Buenísimo, Mayra, clarísimo. Lo único que me preocupa es que me sigas dejando hacer a mí los cuadros, esos cuadros horribles que hago yo, y no asumas vos la tarea de hacer los cuadros, y me dejes hacer los papelones que hago yo con los cuadros míos. No, me parece que está muy claro, por eso fue clarísimo el ejemplo. No sé si ahí las compañeras y compañeros tienen alguna pregunta para hacerle a Mayra, un comentario, algo. ¿Se entendió? No, Mayra, la pregunta es cuándo empezás a hacer los cuadros. No, porque no, es que está bueno, en serio, el esquema, como, no sé, se ve claro, se visualiza bien. Por ahí yo me pierdo con los cuadros. O me pasa, por ejemplo, Santi, que si yo te voy escuchando y viendo el cuadro, todo bien, me das el cuadro solo y chau, no entiendo nada. Claro. Así que, no, estuvo claro, estuvo muy bueno. Esta clase es para el año que viene, la primera clase de la materia es mostrar este cuadro y ya. Vos me decís que el cuadro, el cuadro impresionante ese que había hecho yo al principio, ¿no? Eso me... esa es la segunda clase. Ah, bueno. El primero, Yo no te quería boicotear, solamente hice un PowerPoint. No, a ver, última, la señorita de la sala de 4, cuando yo empecé el jardín, le dijo a mi mamá, ojalá que este chico ande muy bien con la escritura y con la lectura, porque con lo que con la parte de dibujo
no le sale pobrecito ni pintar, ni poner la mano así en la pintura, le sale mal. Le sale con un manchón. Bueno, nunca se me dio esa parte. ¿Qué va a hacer? Lo reconozco, no tengo ningún problema. Yo tampoco, hago esfuerzos nomás. No, está buenísimo, está buenísimo. Lo que es clave, digamos, ahí, ¿no? Cuando hablamos de dialéctica, cuando hablamos, digamos, ¿no? de pensar dentro de esta lógica, ¿no? Y como la Mayra decía, bueno, ¿cómo hacemos, ¿no? Para decir algo, digamos, de un hecho, digamos, ¿no? Que está ahí, que es innegable de su existencia, como es el voto joven en su momento, como podría ser que eso ahora el proceso electoral boliviano o lo que sea, digamos, ¿no? ¿Cómo hacemos, digamos, y qué significa en todo caso negarlo, ¿no? La negación, digamos, en la dialéctica se le llama o se le suele conocer también como un proceso de falseamiento, ¿no? Cuando se falsea algo. ¿Qué significa la falsedad? ¿Qué significa la negación? Lo que decía la Mayra, digamos, un proceso en el cual podemos dar cuenta, ¿sí?, de qué elementos hacen que ese hecho que nosotros advertimos sea lo que es y no otra cosa. Simplemente eso. Simplemente y después no tan simple, porque, digamos, lo primero que tenemos que hacer es sacarle ese estatuto, digamos, de verdad, ese estatuto, digamos, de racionalidad o de valoración, digamos, al hecho, para ponerlo, digamos, en un marco de sentido, ¿no? Esto que decimos, construyamos, digamos, el mapa, construyamos, digamos, una estructura de sentido, ¿no? Y después expliquémoslo. Entonces, la pregunta es siempre, cuando trabajen en esta perspectiva, sea sobre un hecho como el que dijo Mayra, o sobre un sujeto que ustedes estén analizando en alguno de sus hechos, un movimiento, una praxis, etcétera, etcétera, la pregunta siempre es, ¿qué lo hace falso? ¿No? El segundo momento de la dialéctica siempre es el más importante, ¿no? El hecho es lo que se visibiliza, lo que ustedes están viendo, lo que ustedes están notando. El segundo momento, el momento de la negación, el momento, digamos, donde se declara, digamos, en cierta forma la falsedad de esa abstracción. Esa abstracción quiere decir eso simplemente, algo que se recorta de la realidad, ¿sí?, pero que nos aparece como si fuera una totalidad, como si fuera el todo, ¿sí? Falsearlo, mostrar que es una abstracción, significa simplemente ponerlo en el lugar que le corresponde, decir, no, esto es, digamos, en realidad parte de una cierta trama, parte de una cierta lógica, parte de cierto devenir, ¿no? Por eso es un proceso histórico, de historicidad, decía Mayra, ¿no? Entonces siempre la pregunta ahí tiene que ser, bueno, ¿qué lo hizo ser lo que era? ¿Qué es lo que hace a la falsedad de ese hecho, ¿no? Entonces ahí tenemos que dar cuenta de las relaciones de poder, ¿sí?, que han instituido ese hecho, digamos, como una realidad, que lo han instituido, digamos, como una ocurrencia, algo que sucedió, ¿no? Tenemos que pensar, digamos, en los modos del sujeto, de la subjetividad que atraviesan a ese hecho, ¿sí? Los modos del sujeto, vuelvo a decir, con esto que decíamos el viernes pasado, las objetualizaciones, las subjetualizaciones de los sujetos, ¿sí?, también se encargan de hacer que un hecho sea lo que es y no otra cosa, ¿no? ¿Qué lo hace falso, digamos, también al hecho? Hay que pensar, ¿no?, en las existencias concretas de ese hecho en un marco histórico, ¿no? Esto que decíamos hace un rato. Deviene de ciertas lógicas, de ciertas prácticas, y esas prácticas nunca son inocentes en el sentido de que nunca es una mera ocurrencia natural ni divina de las cosas, por lo menos no lo sabemos, ¿no? Si lo es, entra en otra discusión, pero en términos, digamos, de la historicidad tenemos que dar cuenta de las relaciones de poder, de las formas históricas, de los acontecimientos que han debido darse para que ese hecho haya sido una existencia, porque está ahí, ¿no? Entonces tenemos que intentar explicarlo, ¿no? Entonces, cuando nosotros intentamos hacer lo que hizo Mayra, digamos, ¿no?, de declarar la falsedad de ese hecho, de negarlo en eso, lo que ya estamos haciendo es construir una cierta trama, ¿no? Una trama que está en el lenguaje, una trama que está en la cultura, una trama que está en las prácticas, ¿sí? Las prácticas del voto, en las prácticas del constitucionalismo, decía Mayra, en las prácticas del liberalismo político, en las prácticas también, digamos, de la disputa por un sujeto, que es la juventud, y por la significación y la simbolización, decíamos el viernes también, de lo que es ser joven, de su responsabilidad, de su irresponsabilidad, qué sé yo, hay un montón de cosas que se empiezan a desplegar, ¿no?, a medida que nos metemos en las distintas aristas que se nos pueden ir abriendo, ¿no? Porque estamos pensando en una trama, que cada hecho es parte de una trama,
¿no? Y una trama que está en elementos tan humanos, digamos, que son innegables, son irrefrenables. Vuelvo a decir, lenguaje, cultura y las prácticas, ¿no? El lenguaje, la cultura y las prácticas van determinando, ¿sí?, entre nosotros, antagonismos, oposiciones, ¿no? Voto joven, no voto joven. Constitucionalismo liberal, constitucionalismo que es plurinacional, leyes de propiedad, leyes, digamos, individuales de propiedad comunitaria, forma de Estado, formas comunitarias. Digo, hay antagonismos en todo hecho político, ¿sí? Si hay relaciones de poder, hay relaciones de antagonismo, decíamos siempre, ¿no? Entonces, siempre esas tramas que rodean al hecho, son efectos de ciertos antagonismos. Antagonizar significa esto, ¿no? Que hay, digamos, disputas de poder, disputas agonales, como se suele decir, de posiciones, ¿no?, entre sujetos. ¿En qué sujetos? Y entre el sujeto y su lenguaje, entre el sujeto y su cultura, entre el sujeto y sus prácticas, ¿no? Y dentro de esas tramas, dentro de esos antagonismos, dentro de lo que el hecho es, ¿sí?, se manifiestan permanentemente deseos, se manifiestan ideas, ideologías, ¿no? Todos estos elementos habitan en el hecho lo quiera o no, sea consciente o inconsciente de todos estos elementos. Eso nos tenemos que dar cuenta, digamos, ¿no? No se trata muchas veces de que estemos analizando una conspiración. No, estamos analizando un proceso, ¿no? Y ese proceso da cuenta o intenta dar cuenta de cómo, ¿sí?, se van produciendo ciertos anudamientos, ciertas suturas, para hacer que el antagonismo se resuelva a favor de ese hecho. Que la ideología, las ideas en disputa por la trama del lenguaje, o del ser, o de las prácticas, se haya resuelto en ese hecho y no en otro, ¿no? Acá me parece importante traer a colación un puntito que trabaja Antonio Gramsci. Antonio Gramsci, el texto que ustedes tienen, un texto así como muy, muy clásico de él, digamos, parte de sus cuadernos de la cárcel, ¿no? Es un texto donde él va exponiendo, va, digamos, dándole cuerpo a su teoría más amplia sobre la cultura, sobre la política, ¿no? En ese texto que ustedes tienen, ahí Gramsci se pregunta un poco sobre cómo nos formamos nuestra concepción mundo, dice Gramsci, ¿no? Entendiendo por concepción mundo el lugar en el que habitamos, nuestras prácticas, nuestras formas de hacer mundo, ¿sí?, que son formas, digamos, o sobre las cuales ningún sujeto está al margen, ningún sujeto está exento de una concepción mundo. Todos participamos de ciertos sistemas de ideas, de ciertos sistemas, digamos, ideológicos, de ciertos sistemas, digamos, de racionalizaciones, de ciertas moralizaciones de nuestras conductas, de los actos nuestros y de las otredades, ¿no?, en términos de correcto, incorrecto, bueno, malo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, dice Gramsci, lo querramos o no, todos participamos de la filosofía, ¿no? ¿Por qué de la filosofía? ¿Por qué pone, digamos, acá a discutir a la filosofía? Gramsci está diciendo, bueno, todo el mundo participa espontáneamente de la filosofía, porque todas nuestras prácticas, todas nuestras formas, todo nuestro hacer, ¿sí?, está legitimado, ¿no?, en cierta experiencia, en cierta racionalización de la experiencia, ¿no? Y él entiende la filosofía como una práctica que vincula, ¿no?, al sujeto con el lenguaje, ¿sí? La filosofía está ahí, dice Gramsci. Y esa filosofía, esas prácticas por las cuales los sujetos, a través, digo, del lenguaje, que es, digamos, el objeto más importante que tienen los seres humanos, dice Gramsci, a través de esas prácticas lingüísticas, los sujetos van construyendo culturas, ¿no? Se dan libros, se dan espíritus, se dan computadoras, se dan tecnologías, ¿no? Se dan instituciones políticas, instituciones religiosas, construyen mitos, ¿no? Todo está ahí, dice Gramsci. Lógicamente, por lo tanto, la gran disputa, ¿no?, en torno, digamos, a esos criterios de racionalización está en el lenguaje, ¿no? Está, digamos, por cómo los sujetos aceptan esa concepción mundo. Para Gramsci, la concepción mundo, digamos, es exitosa cuando no se la percibe, ¿no?, como parte de una disputa. Esto es el ABC, digamos, de la práctica política, de la política cultural, ¿no? Una política, digamos, un ejercicio ideológico del poder es exitoso cuando no se lo percibe como
parte de un sistema de ideas o una ideología, simplemente se toma espontáneamente, ¿no? Como el ser del mundo. El viernes decíamos, bueno, hoy hablar de éxito, ¿no? Es casi poner igual éxito económico, ¿sí? Y eso no es un acto espontáneo del mundo ni del ser humano. Es una constitución, digamos, compleja de ciertas relaciones que derivan o determinan que cada vez que se habla de éxito, se hable del éxito económico. ¿Está bien? Entonces, dice Gramsci, lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Frente a la filosofía espontánea es lo que él llama una filosofía crítica. Y cuando habla de filosofía crítica, por supuesto, habla de un análisis político de la filosofía. Entonces, él propone algo que es muy interesante para hacer sobre los hechos y sobre las concepciones mundo que hay en los hechos. Él propone hacer, casi en una nota un poco marginal, después lo va a desarrollar en otros textos, pero una nota marginal dice, tenemos que hacer un inventario, ¿no? Con esa práctica de inventario, está diciendo Gramsci, lo que nosotros tenemos que ocultar es sobre ese hecho, sobre lo que estemos, digamos, pensando, digamos, en términos de lo que hace a la concepción mundo de los sujetos, a su filosofía espontánea, es un poco, digamos, esta práctica de la negación, del falseamiento que decía, digamos, la Mayra, ¿no? Es decir, ¿qué significa hacer una filosofía crítica? ¿Qué significa hacer una noción de inventario? Bueno, significa agarrar ese hecho, agarrar esa filosofía espontánea que nos habita e intentar dar cuenta de los elementos que la constituyen, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿de qué está constituida nuestra concepción mundo? Dice Gramsci. Él cree fundamentalmente en tres cosas. Por un lado, dice, está el sentido común, ¿no? El sentido común, digamos, no es, otra vez, ninguna expresión de la naturaleza, ni ninguna expresión de una divinidad, ni ninguna expresión, digamos, de fuerzas metafísicas. El sentido común, ¿sí?, es una constitución compleja del poder, siempre. Todo lo que se habla en torno al sentido común, dice Gramsci, a cosas que se dan por obvias, digámoslo así, ¿no? Son constituciones complejas que intentan capturar, ¿sí?, la filosofía de los sujetos, la filosofía mundo de los sujetos, la concepción mundo de los sujetos, y naturalizarla en función de X disposición de poder. Entonces, ¿por qué es de sentido común para ciertos sujetos que la mujer por mujer gane menos? ¿Por qué es de sentido común para ciertos sujetos que si sos negro no podés venir al centro? No sé. ¿Por qué es de sentido común que el éxito sea el éxito económico? ¿No? Dice Gramsci, no hay trabajo político más poderoso que la disputa por el sentido común, ¿sí? Y eso se logra, digamos, con un trabajo sobre ese sentido común. Un trabajo de repetición, dice fundamentalmente Gramsci. Todas las fuerzas políticas, digamos, ¿no?, se disputan la repetición de los sujetos. La cuestión es siempre si la repetición es crítica o espontánea. Si la intención es que la repetición del sentido común sea espontánea, sea naturalizada, ¿sí?, hay una opacidad de la capacidad de crítica del sujeto. Si el sentido común, digamos, es una construcción crítica, ¿no?, siempre tiene la potencia de ser más democratizadora. Por eso dice Gramsci, el sentido común siempre es conservador. Ojo, siempre. Siempre tiende a conservar cierto estatus, digamos, de cosas, del poder y demás, ¿no? Entonces, toda trama, digamos, de concepción mundo sobre cómo, qué sé yo, cómo relacionarnos entre los géneros, cómo relacionarnos con las otredades, cómo trabajar en el mundo, ¿no?, quiénes están bien y quiénes están mal, ¿sí?, son prácticas que conservan ciertas estructuras y sobre las cuales, ¿sí?, hay siempre una disputa, ¿no? O sea, hay siempre una disputa que el feminismo disputa el sentido común sobre el género, ¿no? El cooperativismo disputa el sentido común sobre la lógica egoísta, ¿no? Siempre hay una práctica de oposición. La cuestión es que lo que controla el sentido común en términos de lo espontáneo es lo que viene, en cierta forma, hegemonizando, ¿sí?, esa práctica, esa lógica, digamos, que está ahora, digamos, ganada, digamos, en esos términos, ¿sí?, por un tipo o un modelo de concepción mundo. Decíamos que eran tres elementos, ¿no?, que hay en la concepción mundo. Por un lado, el sentido común. Por otro lado, el lenguaje, lógicamente. El lenguaje, digamos, es la madre de todas las batallas, ¿sí? Esto lo dice Gramsci, lo decía Hegel, lo decía Marx, lo dice Alemán, qué sé yo. Todas estas estructuras, digamos,
están diciendo un poco lo mismo. Dice, bueno, la matriz básica, digamos, para la disputa, ¿no?, siempre es el lenguaje. Los hechos son constitución lingüística, ¿no? Y cuando hablamos, lógicamente, de constitución de lenguaje, no hablamos, digamos, de lenguaje simplemente que hablamos, ¿no?, o que escribimos. Cuando se habla de lenguaje, se habla de prácticas con significado, ¿no? Lenguaje hay en un celular, lenguaje hay en una piel, lenguaje hay en un género, lenguaje hay, digamos, en toda la materialidad, digamos, de nuestra vida y en toda nuestra espiritualidad, ¿sí? Somos inevitablemente seres de lenguaje. Ahora bien, no somos, digamos, somos, digamos, constitutivamente seres de lenguaje, pero la matriz, digamos, histórica de esa lingüisticidad, dice Gramsci, está en disputa. ¿Se entiende esto? Hay una diferencia, hay que hacer que Jorge Alemán también la hace y la hace muy bien, digamos, ¿no? Una cosa es el sujeto y otra cosa es la subjetividad. El sujeto siempre es un sujeto de lenguaje. Siempre, digamos, inevitablemente somos seres de lenguaje. Los hechos, por lo tanto, son hechos de lenguaje. Ahora bien, la subjetividad es una disputa histórica siempre por el significado que tiene, ¿no?, esa práctica, ese hecho para cierto sujeto. Entonces, lo que está siempre en disputa en un hecho político cual sea, ¿no?, es sobre su representación para los sujetos, sobre qué es lo que los sujetos leen de ese hecho, o qué es lo que los sujetos, o qué se pretende que los sujetos lean de ese hecho, ¿no? Es decir, cuando, qué sé yo, un presidente o una institución internacional, que yo ahora como el Fondo Monetario, dice, bueno, no, ahora, digamos, los ricos que paguen más impuestos, digamos, ¿no? En ese hecho, ¿sí?, se está intentando instituir una lectura para los sujetos, ¿no? Hay un hecho político y lo que se intenta hacer, digamos, con ese simbolismo, con ese lenguaje, ¿no?, es que los sujetos lean algo. Pero, otra vez, no nos podemos quedar con la literalidad. O sea, Gramsci nos está advirtiendo de eso. No nos quedemos con la literalidad de lo que el hecho manifiesta, porque el hecho, otra vez, si no, digamos, lo leeríamos en su forma abstracta. Lo que tenemos que hacer es sacarlo de su espontaneidad y poner esa declaración del Fondo Monetario Internacional en un contexto más amplio, en un contexto de disputa sobre la legitimidad del Fondo Monetario para hablar después de lo que hizo, sobre la lógica, digamos, del mundo, digamos, en este momento, sobre la situación, digamos, en general de la economía global. Y hay un montón de elementos del orden de la historicidad lingüística que hacen que se pretenda que del hecho se lea cierta cosa y quede en la opacidad otra. Que en cierta forma se espontaneice algo en un hecho, ¿no?, y que algo o que lo crítico o que la posibilidad de la crítica de ese hecho quede en la opacidad. Entonces hay que estar muy atentos ahí, dice Gramsci. Y el otro elemento, por supuesto, en esa noción de inventario que dice, dijimos sentido común, dijimos lenguaje, es lo que él llama el folclore o las costumbres, la traducción, ¿no? Bueno, las costumbres, lógicamente, intervienen, ¿sí?, en cierta historicidad, ¿no?, de las prácticas, de lo que los sujetos leen. Si se acuerdan, digamos, el viernes también hablamos de los órdenes simbólicos, ¿no? Y cómo los órdenes simbólicos, ¿sí?, refieren, digamos, a cómo los sujetos dan sentido a ciertas prácticas o a ciertas simbologías o a ciertos mensajes y a otros no. Y eso, otra vez, no es un acto producto del azar en un hecho, ¿no? Ese acto es producto, ¿sí?, de haber atado ciertas prácticas a ciertos sujetos, a cierta historia de esos sujetos, ¿sí? La costumbre de ciertas familias o de cierta tipología de familia, ¿no?, de reconocer como familia, qué sé yo, a papá, mamá, ¿no?, nene, nena, ¿sí? Esa construcción, esa costumbre es una herencia, ¿no? Es una herencia lingüística, es una herencia simbólica, ¿no?, es una herencia cultural que se espontaneizó, digamos, con la historia, pero que entra en crisis, porque se pone en crisis, digamos, otra vez, su sentido, se pone en crisis su lenguaje, se pone en crisis su representatividad, pero como hecho está ahí, ¿no? Lo que hay que hacer otra vez sobre cualquiera de estos elementos, folclore, cultura y lenguaje, en términos de un análisis político, es ver cómo un hecho congrega estos elementos y cómo en todo caso se pueden defragmentar, se pueden, digamos, destramar, ¿no?, para tramarlos luego con un sentido, con una idea, con un concepto, que es el tercer momento ese que decía la Mayra, ¿no? Cuando uno puede dar cuenta de algo ya, ¿no?, que aparecía como, primero aparece como espontáneo, ¿no?, y después de haber atravesado el proceso crítico de esto,
uno puede, digamos, leerlo con otros ojos. Uno ya no lo ve de la misma forma, digamos, ¿no? Uno ya cuando pasa, digamos, atraviesa un proceso de análisis en estos términos, cuando uno ya le, en cierta forma, no digo le saca la ficha, pero digamos ya va advirtiendo ciertos elementos, digamos, que estaban en la opacidad, en la naturalización, en la espontaneización de los hechos, ¿sí? Uno ya no lo ve igual. Uno ya no, hablado ese hecho, dicho, ¿no? Esa concepción mundo, ese inventario, esas tramas, etcétera, etcétera, ¿sí? Ya se está hablando de otro hecho, ya no se está hablando de lo mismo, ¿no? Ese es el momento del concepto, digámoslo así, ¿no? Esto a mí me parece muy práctico, digamos, si pensamos en todos los elementos que construyen o que constituyen a un hecho político, ¿no? Cualquiera sea, y pensamos, si pensamos, digamos, en cómo establecer un reconocimiento sobre ese hecho, cómo reconocerlo como tal, pensamos en qué elementos, digámoslo así, lo atraviesan a un hecho político. Si tenemos que reconocer, digamos, tenemos que hacer una praxis de reconocimiento de ese hecho, del hecho que ustedes estén trabajando, uno tendría que exponer cómo en ese hecho, ¿sí?, se manifiesta espontáneamente, ¿no?, el sujeto, la subjetividad, ¿sí? Es decir, qué son qué es ese sujeto, qué es esa subjetividad a la que apela ese hecho, quién es la otredad a la que se refiere ese hecho, cuáles son las relaciones que se dan al interior de ese hecho, cuál es el sentido y el significado, ¿no?, de los símbolos que habitan ese hecho, qué sé yo, el cooperativismo, la ley del voto joven, digo, los hechos y los símbolos, que sea una ley o que sea una práctica económica específica, ya son símbolos, son sentidos y son significados específicos. Refieren a ciertos sujetos, refieren a cierto marco de objetos, ¿no?, refieren a cierta disputa, ¿no?, por las tramas y por el sentido común, etcétera, etcétera. Cuando se piensa en el hecho político, también hay que pensar en las teleologías que lo habitan, es decir, las finalidades, ¿no?, los objetivos que se persiguen. Y esto creo que se puede entender muy bien con ese pequeño texto que yo les subí hoy, ¿no?, en términos de pensar un hecho político, que son esas paginitas nomás que yo les dejé ahora del texto de Rubén Dri. No sé si han tenido posibilidad de verlo, pero es un texto donde, en cierta forma, se grafica o queda bien claro, digamos, ¿no?, a qué se refiere, digamos, a hacer un análisis político en términos de lenguaje y cómo ese lenguaje tiene un materialismo absoluto, ¿no? El lenguaje está preñado, digamos, de materialidad, decía Marx. Ahí en esas poquitas hojas, son 4 o 5 hojas nomás que yo les he dejado de Dri, porque ya lo del reconocimiento lo hemos visto, yo lo tomo de él a muchas cosas, pero digo, en ese caso, digámoslo así, que yo les puse para leer, se ve bien, digo, cómo se va tramando en la disputa, en un hecho político. Él analiza concretamente el 2008, ¿no?, la resolución 125, y lo que desató, digamos, en el 2008 en Argentina. Ahí se ve un poco y bien, bien claro cómo a través del lenguaje se da una disputa por el sujeto, por la subjetividad, por la ideología, ¿no? Y cómo esto, digamos, habita, digo, o cómo todo eso, en todo eso habita, digamos, un materialismo total, digamos, sobre las prácticas. Yo se los voy a comentar un poquito porque me parece sumamente interesante. Se llama Excurso, la política y el lenguaje, ¿no? Voy un poco al punto interesante. Digo 2 cositas nomás. Dice: la realidad en sentido fuerte, dice Dri, que es la realidad ya conocida, ya pensada, la de los sujetos, es decir, la realidad política, social, económica, en una palabra, la realidad humana en todas sus dimensiones, es una totalidad, conformada por polos dialécticos de la práctica y la conciencia, es decir, por disputas, está diciendo, ¿no? Polos dialécticos son disputas. Está diciendo que sobre todas estas realidades políticas, social y económica, siempre hay disputas por ordenar esa totalidad y generar una abstracción, generar un espontáneo, generar una concepción mundo, ¿no?
siempre hay, entre estos polos dialécticos, dice, una disputa por la materialidad y la espiritualidad, la práctica y el lenguaje, ¿no? Dice, la realidad está conformada, pues, por la totalidad práctica-lenguaje. El cambio de práctica conlleva el cambio de lenguaje y viceversa. No hay un primero y un segundo. Ambos momentos se dan al mismo tiempo y ambos constituyen el cambio de realidad. ¿Qué es lo que se ha cambiado en el sistema económico y político mundial en las décadas del 80 y del 90? ¿Se ha pasado a la globalización o al neoliberalismo o al imperio o a una etapa superior del imperialismo? Dice. Estas denominaciones no son falsas, pero tampoco son verdaderas. Tampoco son inocentes, es decir, objetivas. Todas implican un cambio profundo en la realidad, pues el momento del lenguaje implica el momento respectivo de la práctica que le corresponde y viceversa. En estos proyectos, entre esos proyectos que nombraba, hay luchas que continuamente se desdoblan en lenguaje, en símbolos. La caracterización del sistema mundial como globalización implica una serie de cambios en el nivel de la práctica que de ninguna manera se dirigirá al mantenimiento o a la subversión del imperialismo, porque éste habría dejado supuestamente de existir. La palabra globalización, ¿no?, sugiere comunicación universal, relaciones fraternales, ruptura de fronteras, desaparición de los estados. Algo parecido pasa con la denominación imperio, pues él piensa lo globalizado. Después, más adelante, ¿no?, empieza, digamos, a trabajar un poquito el caso este que les cuento yo. Dice, de marzo a julio del 2008, se llevó a cabo en la Argentina una confrontación entre las corporaciones agrarias, la Sociedad Rural, Confederaciones Rurales, Coninagro y Federación Agraria, y el gobierno. La chispa que desencadenó el conflicto fue la resolución 125 del Poder Ejecutivo, que subía las retenciones a cobrar por las exportaciones, especialmente las de soja. El conflicto, como lo demostró su mismo desarrollo, iba mucho más allá del problema de las retenciones. El líder de la Federación Agraria expresó claramente que el objetivo era debilitar al gobierno. Pero no es eso lo que ahora nos interesa para las reflexiones que estamos haciendo. Nos interesa la relación entre lenguaje y práctica, símbolos y práctica. El conflicto, como no podía ser de otra manera, cambió la realidad, lo que significa que cambió la totalidad dialéctica de práctica y teoría, práctica y lenguaje. Inteligentemente, los grandes medios de comunicación, cuyos intereses coincidían con los de las corporaciones agrarias, definieron a estas como el campo. ¿Se acuerdan, no? Creo que acá todos tienen la memoria, digamos, para recordar, ¿no?, el campo, ¿sí? Este símbolo conlleva en sí, ¿sí?, la práctica de su defensa, porque nadie puede estar en contra del campo, ¿no? Así como nadie va a estar en contra en su momento de pobreza cero, ¿no? Piensen en la capacidad, digo, también de los mensajes y cómo se logra instituir ciertos mensajes con una lógica, digamos, de universalidad, de abstracción, sobre la que nadie podría estar en desacuerdo, ¿no? Pobreza cero. Basta de corrupción, ¿sí? El campo. Una vez que ese símbolo se impuso, a nadie puede asombrarle que la práctica de una gran parte de la sociedad fuese de apoyarlo. El campo es un símbolo denso, de mucho poder. Es uno de los grandes símbolos del romanticismo. El campo es la naturaleza, es la pastoral, es la sexta sinfonía de Beethoven, ¿no? Es la agradable sensación al llegar al campo, las escenas al lado del arroyo de aguas cristalinas, es la alegre reunión de los campesinos, es el temporal y el posterior canto de los campesinos. Todo eso está diciendo, ¿no?, obviamente, por más que vuele, digamos, acá, está diciendo, todo eso habita, digamos, en las palabras, en los conceptos, en los lenguajes que utilizamos, ¿no? En la forma, digamos, en la que se instituye cierta práctica con el lenguaje, se instituye cierto imaginario sobre las prácticas también. Y sí, el campo es la sierra con sus arroyos, el mar con sus playas, a donde van los ciudadanos a respirar el aire puro, para entrar en contacto con la naturaleza. Es el tiempo libre, es la vacación, ¿no? Pero además es el campesino que se levanta con el sol y trabaja la tierra hasta que el sol descienda. ¿Cómo no estar a su favor?, dice. Ahora bien, si en lugar de campo, lo que se hubiese impuesto a través de los grandes medios de comunicación hubiesen sido las
corporaciones agrarias, el gran capital o los pools de siembra, la explotación de los peones rurales, las consecuencias para la salud de los agroquímicos que exige la siembra de soja, ¿no? Las consecuencias para la práctica habrían sido completamente diferentes. ¿Se entiende lo que está diciendo acá Dri? ¿Qué les parece? Sí, para mí está re interesante, al menos cuando estuve yo viendo, justo estoy trabajando este hecho, era una de las cosas que iba a utilizar como análisis, eso del campo. Y después también hay otra cosa que circula siempre en relación, que es como esto de somos el granero del mundo, o qué sé yo, que la Argentina produce alimentos para tantas personas, y sin embargo, si uno se pone a hurgar, por ejemplo, tenés un montón de gente que se muere de hambre, o un montón de cosas, pero sin embargo, en el sentido común, creo que es algo que se repite de cualquier argentino, por él, o bueno, esto, como en realidad eso, si no fueran los pools de siembra o la apropiación de la tierra y la conformación en su momento de las oligarquías y toda esa cuestión. Me parece que está bueno el cómo el lenguaje justamente evidencia y configura esto, no sé, percepciones y posturas y justamente prácticas. Es lo que decías por ahí el otro día de por qué esta defensa total a la República en estas manifestaciones que se venían dando. Me parece que está bueno porque es la pauta de cómo se van configurando las hegemonías. Está bueno. Sí, tal cual, tal cual. Está buenísimo también, digamos, ¿no? Porque me parece que ayuda o intenta, digamos, dejar en claro, ¿no? Que la disputa, sobre todo, digo, de aquello que no está dispuesto a pasar por la crítica, ¿no? Por justamente la materialización de su historicidad, ¿no? Que sería, digamos, bueno, el campo en realidad que se defendía era el campo de los pools de siembra, ¿no? De la corporación agraria. Todo aquello que no está dispuesto, digamos, ¿no? a exponer su historicidad, lo que intenta hacer es ocultarla, es abstraerla. Está indicando, digamos, justamente que el camino, digamos, de lo que se abstrae, ¿sí? Es esa opacidad. Entonces, por oposición, digamos, lo que hay que hacer es esa filosofía crítica que dice Gramsci, ¿no? Ese es el papel, digamos, de ustedes, ¿no? Exponer cómo el hecho en el que están pensando, ¿sí? Está atravesado, digamos, necesariamente de cierto proceso de abstracción, ¿no? Porque un hecho no puede mostrar todo el universo, muestra lo que ese hecho es. Lo que ustedes tienen que intentar hacer, digamos, en el nivel que sea, con lo que estén analizando, el campo, la cooperativa, lo que sea, cómo, digamos, la materialización de ese hecho, ¿sí? Es una disposición de relaciones de poder, de polaridades, ¿no? Como dice él, ¿no? Y cómo en eso, digamos, juega un papel fundamental el lenguaje, porque el lenguaje, otra vez, construye sujetos, evidencia cosas, oculta otras, deja al margen, digamos, historias, ¿no? Entonces, sacarlo de ese lugar, ¿sí? Es el acto mismo del conocimiento, es el acto mismo, digamos, de la analítica, ¿no? El análisis es eso, o sea, lo que nosotros intentamos hacer, digamos, ¿no? Ese es el papel, digamos, de aquel que vaya a hacer desde el lugar donde esté, digamos, un análisis político, ¿no? Es exponer, digamos, o revelar en cierta forma los pliegues íntimos de la realidad, ¿sí? Si la realidad se presenta, digamos, si todo hecho, digamos, se presenta como parte de ciertos pliegues de la historia, del lenguaje, del sujeto, de la subjetividad, ¿no? El papel del análisis tiene que ser revelar esos pliegues, ¿no? Revelar la intimidad de ese pliegue, revelar la intimidad, digamos, de la trama del lenguaje, de la trama cultural, de la trama de las prácticas, ¿sí? Y ver cómo, digamos, eso va constituyendo, va perfilando, va ordenando, ¿sí? Cierta, digamos, comprensión de ese hecho. Tiene la vocación de hacerlo, todo hecho quiere ser leído en cierta forma, porque, digamos, va acomodando, digamos, la historicidad y la enunciación de ese hecho y las formas en las que ese hecho se da, ¿sí? Va acomodando, va intentando disponer otra vez de los sujetos, de las subjetividades, de las prácticas, etcétera, etcétera. El papel, digamos, del análisis en este caso es un poco como contar el truco, ¿no? Contar cómo dónde está la mentira, digamos, en el serrucho que corta, digamos, y abre
a la persona a la mitad, ¿no? Es un poco como el agua fiestas, en cierta forma, ¿no? Bueno, en este caso, digamos, se trataría de exponer, ¿no?, ciertos pliegues de lo real, ciertas formas, digamos, en las cuales se construye un relato, se construye una identidad de ese hecho e intentar destramarlo, ¿sí? No, y ahí, Santi, quería agregar algo que no dije cuando pasé las diapositivas, pero que sí me pasó y nos pasa a todos y nos seguirá pasando. Pero lo interesante de esto también es que para hacer el agua fiesta, digamos, y como mostrar todo lo que por ahí hay entramado detrás, lo importante es la objetivación del momento del hecho, o sea, que sea todo lo más objetivo posible dentro de las posibilidades, digamos, que a nosotros nos brindan las ciencias sociales, justamente porque nosotros, obviamente, dentro nuestro tenemos una llamita que tiene un pensamiento particular, ¿no? Y que tiene como ideas y sentidos, y por ahí va y quiere enfrentarse al hecho ya como a partir de nuestras subjetividades, y lo interesante de esto es que te permite objetivamente desentramar todo eso y que nunca viene de más porque siempre nos enfrentamos a un hecho de modo subjetivo y decimos, qué porquería esto, o cómo yo lo quiero que me salgan las conclusiones, y en realidad las conclusiones te salen a partir de que vos podés objetivar eso, y obviamente ahí vos te posicionás de última una vez con todos los datos hacia atrás. Pero es súper interesante porque a veces, incluso en nuestra práctica, se nos van esas cosas y se nos... No, claro. De hecho, ahí está, digamos, el salto, perdón, ahí te dejo eso. El salto de calidad, digo, está en el salto cualitativo, digo, en el análisis, o el que está haciendo el análisis, es exponer, digamos, una trama objetiva, ¿no? Y siempre asumiendo, digamos, ¿no?, que esa trama objetiva está en los datos, está en los hechos, ni siquiera es valorativa, ¿no? Ni siquiera se está discutiendo acá lo bueno o lo malo, ¿no? Yo siempre digo, tengamos la precaución, digamos, que no lo estamos valorando. Después, digamos, sí, por supuesto, lo valoramos en función de quiénes somos nosotros y qué pensamos y dónde está nuestro corazón o con quiénes está nuestro corazón, eso seguro, ¿no? Pero de hecho lo que principal, digamos, que hay que revelar es objetivamente, digamos, dónde están los hechos que le dan sentido, digamos, a esa práctica, a eso que nosotros estamos pensando, ¿no? Y eso está otra vez en la historia, están los elementos que podemos, digamos, ocultar, otra vez, desde esas tramas, digamos, de significación, desde esos órdenes simbólicos y demás, ¿no? Después, digamos, al final, cuando viene la conceptualización, nosotros podemos poner, digamos, nuestra valoración. En términos, por ejemplo, yo creo que siempre la valoración, digamos, que nos tiene que servir, ¿no?, para disputar, qué sé yo, no sé, lo que nosotros le queremos poner es siempre en términos de lo democratizador, ¿no? Así, bueno, ¿dónde ponemos, digamos, el acento nosotros para analizar lo político en términos, digamos, de lo que democratiza o no una práctica? Ahí ya tenemos elementos, digamos, de disputa que no nos puedan correr, digamos, ¿no?, que estamos haciendo análisis con la bandera de fondo, con la foto de... No, digamos, nosotros estamos, digamos, disputando primero un hecho, la objetividad de ese hecho y su carácter en relación, digamos, a la democratización o no, ¿sí?, de la política, de los sujetos, de la subjetividad, de la subjetivación, etcétera, etcétera, ¿no? Perdón, ahí te había cortado. No, está bien, es que justamente iba a eso, porque a mí por ahí me costaba mucho arrancar a escribir, por no caer en una postura ideologizada. Entonces, como, por eso creo que me perdí tanto tiempo por ahí en tratar de buscar información y ir a lo concreto, a lo que se dijo, a lo que no se dijo, a cómo resultaron los hechos, porque siento que es como muy fácil caer en esto, en lo ideologizado, en lo que uno sugiere, a lo que uno le sugiere ese hecho. Entonces eso es como lo difícil, me parece, o a mí me viene costando eso, cómo ser claro objetivando, digo, ir a lo concreto, a lo material, para no caer en estas posturas que por ahí tiene uno de apreciación del hecho. Digo, yo también recuerdo el hecho de una forma y era, qué sé yo, por ejemplo, las posiciones, ¿estás del lado del campo o no estás del lado del campo? Un montón de cosas que se cruzan cuando uno
quiere ser claro y bueno, no sé, por ahí eso me cuesta un poco. Y por eso está perdida en tanto búsqueda de información más concreta, pero no sé cómo resolverlo, sino... Es que a priori, digamos, vos nunca vas a poder despegarte absolutamente de quién sos, digamos, ¿no? Vos participás de Concepciones Mundo, vos participás de tramas de lenguaje, de tramas, digamos, de prácticas, ¿no? Participás de culturas, ¿sí? Lo que uno puede hacer es dar cuenta de eso, ¿sí? Decir, bueno, yo participo de esto, pero eso por ahora, digamos, está en cierta forma al margen, digamos, sobre el hecho, sobre el campo, sobre el 2008, ¿no? Lo que uno tiene que intentar hacer es, digamos, exponer, digamos, la cantidad de elementos que se conjugan ahí y dar pruebas de eso. Y esas pruebas, digamos, no está, digamos, en que vos las inventes porque vos sos, digamos, estás de otro campo, digamos, vos sos el campo progresista, no del campo del pool de siembra, ponele, ¿no? No se trata de entrar en eso porque si no es, claro. digamos, bueno, pero vos estás hablando de ese lugar y se transforma en una disputa de opinión. Y yo siempre digo lo mismo, nosotros no estamos disputando opinión, estamos disputando, digamos, cómo se construye una opinión. Estamos disputando, digamos, los elementos que han constituido un escenario para que se posicionen opiniones, ¿no? Entonces, tiene que ser previa la anticipación a ese problema. No entrar, digamos, en la sobreideologización, digamos, del análisis es fundamental. Y eso vuelvo a decir, ¿dónde está, en dónde está esa posibilidad? Bueno, en mostrar, digamos, los elementos con la mayor honestidad posible, digamos, que construyen el dato, que construyen el hecho, que construyen a los sujetos, que construyen, digamos, a las subjetividades, ¿no? Después, digamos, que te quieran correr, digamos, que alguien te vaya a correr con tu ideología, y bueno, eso lo discutimos en otro momento, ahora discutamos sobre el dato, discutamos sobre el hecho. Por eso yo digo siempre, hay que empezar por el problema, porque si empezamos, digamos, desde el otro lugar, si empezamos, digamos, desde nuestra ideología, ya empezamos, digamos, con una discusión que se va a decir, bueno, pero en términos falaces, ¿no? Bueno, pero vos tenés tu opinión y yo tengo la mía, ¿no? Esa cosa habitual. No se trata de eso. Nosotros partimos de un problema e intentamos explicar un hecho, ¿no? Intentamos explicar cómo ese hecho se ha materializado, cómo ese hecho, digamos, cómo se puede dar cuenta de que ese hecho haya sido una realidad, cuáles son los elementos que lo explican, cuáles son los elementos que explican la posición de unos sujetos, cuáles son los elementos que explican las relaciones de poder que ahí se han dirimido, etcétera, etcétera, ¿no? Después, con todos esos elementos, uno puede elaborar ciertas conclusiones. Habrá gente que se te oponga y te diga, no, pero eso no te... Bueno, anda a disputarle el hecho, no me disputes a mí como perteneciente a este bando, disputarle el hecho, yo te estoy hablando del hecho. ¿Te das cuenta? Siempre está, digamos, el espacio donde, bueno, pero eso lo decís vos porque sos progre, ¿no? Eso va por otro lado, digamos, ¿no? Vuelvo a decir, nosotros por eso tenemos que atar bien el hecho, ¿no? Atar bien el hecho, otra vez, son esas tramas, son esos conceptos, son las relaciones de poder, es la historicidad de ese hecho, ¿no? Si, bueno, no tiene que ver con que vos seas progre, digamos, ¿no? La repartija de la tierra que se hizo en la conquista del desierto. No, es un hecho, está ahí, están los datos, están los números, ¿no? Están los pagos, están los nombres, ¿no? Eso desequilibró absolutamente la tenencia de la tierra, ¿no? Yo no tengo nada que ver con el grito de Alcorta, yo no estuve ahí, digamos, ¿no? Pero existió, eso materializó una disputa sobre la tenencia de la tierra, ¿no? Resignificó, digamos, una problemática endémica, digamos, del concepto de propiedad liberal, ¿no? Todos esos elementos van construyendo, ¿sí? Un dato, un hecho, una historicidad, digamos, ¿no? Que, por ejemplo, explota en el 2008, por ejemplo, ¿no? Entonces, vuelvo a decir, el problema está en el problema, no, digamos, en vos, ¿sí? Entonces, no te enrosques tanto, no se enrosquen tanto en general, digo, ¿no? Con qué me van a decir, porque si yo digo esto, me van a decir porque yo pertenezco allá, yo soy allá. Nosotros estamos, digamos, trabajando acá con el problema y por eso digo, si partimos del problema e intentamos ver las aristas, digamos, ¿no? Uno tiene que tener la honestidad simplemente de no borrar esto, digamos, que no me gusta o que no me encaja, digamos, en lo que yo quiero decir, sino asumirlo, digamos, ¿no? Hay ciertas cosas que asumir siempre sobre los hechos políticos por ahí sensibles o que nos pueden ser sensibles. ¿Está bien?
Pero eso no, vuelvo a decir, no es elemento, ¿no?, para desconocerse a uno mismo, ¿no?, como con capacidad analítica para estar por encima, digo, de su propia ideología. Lo que uno puede hacer es asumir, entender dónde está parado ideológicamente, de qué concepción mundo, digamos, deviene, de qué institución, digamos, del lenguaje deviene, ¿sí? Eso significa ser crítico con uno mismo, estar todo el tiempo estableciendo ese marco de la crítica, ¿no? Pero eso, vuelvo a decir, depende de que podamos, digamos, ordenar bien el análisis a partir del problema, no a partir de nosotros, sino a partir del problema, ¿sí? ¿Se entiende, Asu? Profe, yo tengo una duda con lo que dijo hace un rato, o sea, no es de lo de ahora, pero es de lo de hace un rato, con lo que dijo de Gramsci, de sentido común, lenguaje y folclore. Uh-huh. Son, digamos, separados en términos analíticos, porque, por ejemplo, en la idea de folclore tomó la división de sujetos dentro de una familia como mamá, papá, hijos. Pero eso también forma parte de lo que hace el sentido común sobre las familias en general, digamos. Es como lo mismo, digamos. Absolutamente. En ese ejemplo, pero digo, puede ser que en muchas cosas. Absolutamente, Marcos. La tríada, digamos, analítica tiene que servir a los efectos, ¿no?, de generar, digamos, mojones, si querés vos, para identificar elementos, ¿no? El sentido común, digamos, cuando hablamos de la familia, lógicamente que es un sentido de común lingüístico, ¿no? Hay un lenguaje ahí, ¿sí? Pero la construcción de ese sentido común, ¿sí?, está atado también a cierta costumbre, a cierta cultura, ¿sí? Son elementos, digamos, que uno tiene que ir advirtiendo, como en el sentido común, ¿sí?, habita cierta expresividad del lenguaje y habita cierta expresividad de la cultura. En cierta cultura habita cierto sentido común y habita cierta, digamos, materialidad del lenguaje, ¿no? Coincido con vos. Es parte de una cosa y lo mismo. ¿De qué cosa y lo mismo? De la concepción mundo, ¿no? En términos analíticos nos puede servir, digamos, la división, ¿no?, para intentar establecer, vuelvo a decir, mojones, ¿sí?, analíticos, como para establecer una trama, ¿no?, que nos permite, digamos, dar cuenta por ahí elementos que si no, no se nos escapan, ¿no? Una cultura, digamos, no necesariamente puede ser la que hegemonice el sentido común, ¿no? Ojo, en Bolivia, digamos, la cultura catarista, digamos, lejos estaba de hegemonizar el sentido común previo, qué sé yo, al MAS, ¿no? Entonces, el sentido común, ¿no?, cuando se habla de sentido común, se habla también de cierta estructura que hegemoniza la capacidad, digamos, ¿no?, de transmitir un mensaje, ¿sí? Entonces hay que pensar por ahí cómo, digamos, ¿no?, la cultura, ¿no?, responde a distintos sentidos comunes que están en disputa por ahí por la consolidación de uno por sobre otros, ¿no? Entonces, cuando uno piensa en el sentido común y piensa, bueno, ¿cuál es el sentido común sobre el éxito, ¿no?, el éxito económico? Tal vez no tenga que ver con toda la cultura, ¿no?, con todas las culturas, ¿sí?, sino que tiene que ver con ciertos parámetros culturales, con ciertas formas del lenguaje, con ciertas formas de las prácticas del lenguaje, ¿no? Muy claro que eso en el neoliberalismo, ¿no?, en las formas de uso del lenguaje sobre el deudor, sobre el acreedor, sobre la culpa, ¿no? Todas esas prácticas instituyen a partir de cierta cultura que no es probablemente, o no sé, tal vez la única, ni la cultura, digamos, mayoritaria en términos, digámoslo así, de nuestras costumbres, ¿sí? Pero tiene que ver hoy por hoy claramente con el modelo de lenguaje que hegemoniza el sentido común nuestro, ¿no? Entonces, son elementos que por ahí permiten simplemente graficar una trama, ¿sí? Pero coincido con vos, obviamente uno no puede hablar de uno sin hablar del otro, ¿no? Pero ten en cuenta siempre, digamos, que cuando se habla de concepción mundo, ¿no?, lo que está en disputa es la hegemonía de esos elementos. La hegemonía del sentido común, la hegemonía de un lenguaje o la hegemonía de una cultura. Si esas cosas se sincronizan, ¿no?, estamos hablando de la hegemonía de una concepción mundo. Está perfecto. Bien. Bueno,
¿Qué tal? ¿Estamos bien? ¿Tienen para trabajar? ¿Sí? Bueno. Mientras espero que me terminen de mandar lo que me tienen que mandar, yo voy a ver si, bueno, si pueden, o nos juntamos el viernes o ya nos juntamos directamente el próximo lunes, pero si no, en la semana yo les voy a intentar preparar, armar algo sobre CISEC, ¿no? Sobre algunas categorías analíticas que también me parecen interesantes, que él propone para pensar, digamos, dialécticamente, y cómo, digamos, en todo caso lo relacionaríamos, lo podemos pensar desde el análisis político. Otra vez, yo no intento que acá salgan todas y todos, ¿no? Expertos ni en CISEC, ni en Jorge Alemán, ni en Gramsci, ni en Hegel, ni nada, ¿no? Yo lo que intento es que tomen por ahora, simplemente que tomen algunos elementos, algunos conceptos, algunas ideas, ¿sí? Que les permitan a ustedes seguir, ¿no? Construyendo un mapa, ¿sí? Seguir construyendo una trama, ¿no? No se trata de hacer erudición ni de que, vuelvo a decir, de que sepan, digamos, el universo y sus alrededores. Simplemente que vean, ¿no? Cómo con algunos conceptos empiezan a aparecer cositas que por ahí no habíamos previsto, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí, bien. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, entonces seguimos, bueno, vemos cómo van evolucionando con el trabajo, todo. Yo después les pregunto si está todo bien, si quieren nos juntamos el viernes de vuelta, si no nos juntamos ya directamente, sino el lunes que viene. Sí, así vamos avanzando y les intento preparar eso que les digo de CISEC. Bueno, buena semana. Gracias, igual. Adiós. Hasta la próxima. Nos vemos, saludos a todos y todas. Nos vemos.